Lorenzo Pizarro me dice. ¿Qué dice esto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde lo cambiaron? Ahí está. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, ¿Estás atento cuando pasa? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? no, esto merece una captura de pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, bien, bien. Sí, Sí, profe. Perfecto. Lo que escucho es que alguien tiene... Sí, ahí está. Se estaba acoplando. Vamos a seguir admitiendo a la gente. Sí. Quería avisar, antes que me olvide, que Karina Fucaracio no podía presenciar la clase porque está sin internet. Bueno. Ahí está. ¿Cómo anduvieron con el trabajito? Con el trabajo práctico. ¿Y cómo está eso de los grupos y todo? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Se les dificulta un poco? 1700. Como dijo 3000 y algo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ahí la escucho un poco bajito, profe, ¿eh? No sé si soy yo. Está bien. Decía que cómo les fue con el trabajo práctico, cómo les está yendo este trabajo grupal. Bien, profe. ¿Todo bien? Sí, por lo menos el grupo que yo Vamos a un estoy, nos juntamos y bien, por lo menos debatimos. Después, bueno, ya Claro. adelantaremos un poco más, pero nos podemos juntar, eso es importante. Claro, y además, bueno, hacer una reunión en, no sé, videollamada y estas cosas, ¿no? Que hoy por hoy son tan recurrentes. Está bueno. Interactúan, Claro, también conocerse, ¿no? claro. Sí, sí, seguramente que ahí van a tomar nuevas experiencias. Hay Patricia y Evan. A ver, que están levantando la mano, ¿sí? Hola, profe, buenas tardes. Evan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a mí se me complica un poco porque, bueno, al no tener los medios como de Wi-Fi y todo, porque ahora estoy en la casa de un vecino, se me complica y mucho no entiendo mucho lo que es la tecnología. En el grupo, una compañera ya tiró su mirada. Lo que yo no entiendo es esto. O sea, miramos la película y hacemos la situación de Andrés. ¿Las tenemos que como trabajar en conjunto o la película con la situación de Andrés o la película tenemos como ejemplo? Esa es mi duda. No, por un lado lo que se pidió es que, bueno, como para ver una realidad, ¿no? Paralela a todo lo que estamos viendo, a todo lo que se está transitando respecto del consumo, y una película que, que muestra cómo es el tema del consumo y demás. Pero por otro lado, nosotros le dimos un caso a resolver, un caso social a resolver. Sí. O sea, y ustedes van a tener que tomar todas las herramientas como para poder llevarlo a cabo. Eso. Pero no es que, o sea, nosotros le dimos mucha bibliografía, le dimos
varias hojitas para que vayan leyendo, ¿sí? En base a eso. Ahí está la profesora Karina. Y otra cosa que le Si no quería me decir. encuentro, ¿cómo están? Ahí les La cedo la palabra, acá estoy. Perdonen la cara que tengo de Kiko, tuve una operación, es espantoso, me está costando hasta hablar, ayer fue imposible casi hablar, me di dodecadrón, no sé qué cosa, pero bueno, tengo una cara espantosa y me duele cuando modulo. Tuve una operación bastante fea, así que perdonen esta carota y que capaz que me tomo un agua, una cosita así en el medio, porque realmente me duele mucho. Bueno, iniciando, qué bueno verlos y que siempre sean tantos, son un curso maravilloso, maravilloso, en la cantidad en el compromiso puesto en las cursadas, sabemos que es complejo, que es difícil, que ya empiezan seguramente muchos el segundo cuatrimestre, así que bueno, en principio eso. Segundo, lamentablemente, ustedes saben que estamos viviendo todavía la situación de COVID y esto es la virtualidad. Por lo tanto, se nos complica mucho no hacer lo que podíamos hacer capaz que cuando yo era directora del SUBI, que es la posibilidad de tener pasantías, ¿no? Que nosotros cada tanto teníamos pasantías, no sé qué hice, que me veo yo encima, que tengo esta cara, me veo en espera, voy a cambiar porque no me soporto ni ver. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto, me está por salir un hijo. No tenemos la posibilidad de hacer las pasantías que nosotros hubiésemos querido, porque en principio no podemos garantir de que, nada, primero por la cantidad de gente, de que estén todos seguros y demás, y me parece que, bueno, hasta que no estemos todos con las dosis aplicadas, y esto empieza la normalidad, pase la delta, la alfa, la gamma, la epsilon y todas las demás, lo cual nos deja a nosotros con una materia bastante, digamos, pendiente, que es la posibilidad de las prácticas. Ustedes saben que en principio el rol del operador, le pedimos que se muteen, porque yo apenas puedo hablar y de verdad apenas puedo hablar. Y me cuesta, así que los que tienen el micrófono encendido, por fin que lo silencien. Nos queda la imposibilidad de nosotros realizar prácticas. En ese sentido, yo no sé si está Diego Reynoso acá, ya. Acá, ahora si no le mando un mensajito para que se conecte. Tenemos a un compañero que trabaja en Almirante Brown, que es el que nos va a dar a nosotros hoy algo de lo que es el abordaje en los dispositivos comunales, pero vamos a hablar específicamente en los dispositivos de cursada. Igual yo interrumpí, ¿estaban hablando de algo? Sí, yo le estaba explicando a la profesora que a mí se me complica mucho hacer el trabajo porque yo no cuento con red, o sea, Wi-Fi, y voy a la casa de un vecino a estudiar. Y lo que es Power y Word tampoco, no tengo conocimiento. Lo que le preguntaba a la profesora era si la situación de Andrés la teníamos que comparar o tener como ejemplo la del chico de la película, o que nos sirva de experiencia o sea, esa situación para poder trabajar en el tema. Vamos a tener trabajos colaborativos, así que espero que ustedes... No sé qué, chicos... No, por favor, micrófonos. los chicos que tienen el micrófono encendido, por favor. Si no, mutenlos ustedes, profe. Ahí está Diego. Lo que pasa, sí, es que son un montón, chicas. Entonces voy muteando, pero les pido la colaboración para no perder tiempo, porque saben que tenemos una hora y media nada más. Ahí está Diego. Diego, bueno. ¿Cómo estás? Diego Reynoso, que es el profe invitado hoy. ¿Dónde estás? Ahí te veo. Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Hoy, ¿cómo estás, Diego? Al fin. ¿Cómo estás? Bueno, Diego Reynoso es licenciado en enfermería, corregime por favor, cualquier cosa. Es licenciado en enfermería, trabaja en el municipio de Lomas de Zamora, en dispositivos de atención comunitaria, especialista en consumos problemáticos. ¿Querés presentarte vos, Diego? ¿Cómo va, Karina? ¿Cómo anda todo el estudiantado? Veo, estaba repasando ahí en los participantes, más de 128. Veía muchos de la carrera de acompañamiento terapéutico, otros estudiantes. A ver, en principio veo ahí una serie de manos levantadas, no creo que sean para este momento de la clase, sino que bueno, seguramente esté después disponible Karina
y Gladys para responder esas preguntas. Bueno, como me dijo Karina, soy licenciado en enfermería, docente universitario, actualmente estoy en la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico en la materia de Salud Pública y Salud Mental. Además me desempeño como director en un centro de atención primaria de salud en la localidad de Claypole, en el barrio de dependiente del municipio de Almirante Brown. Desde ahí es de donde Karina, bueno, me propuso participar en esta clase, me invitó para que les cuente cómo funciona el dispositivo de adicciones que tenemos en este centro de salud. Así que eso es lo que para lo que me convocabas, Karina. Exactamente, estoy apagando los micrófonos que puedo, por favor colaboren porque se hace muy turbio el sonido. Estoy apagando uno a uno, pero por favor los que puedan, colabórenme apagando, y los sonidos, sí, en principio lo que recalcaba es la necesidad de que gente que esté en el campo concreto pueda transmitir la práctica. Después nosotros vamos a hacer un recorrido acerca de los dispositivos que existen actualmente, pero acerca de cómo es el abordaje específico cuando una situación de consumo problemático se acerca a un dispositivo de intervención, cómo ustedes lo atienden, cómo es el equipo, como para tener un primer acercamiento de aquellas cuáles son las prácticas. Nosotros siempre decimos, trabajamos con prácticas terapéuticas para abordaje. Nuestra mirada es desde el abordaje desde la singularidad, sabemos que estamos desde el paradigma de la complejidad, pero más allá de eso nuestras prácticas siguen dos cuestiones: prácticas humanizadas, o sea que están basadas en la línea de todos los derechos humanos y todas las convenciones que fue adquiriendo nuestro país a partir del 75, inciso 22, y por el otro lado, para el abordaje y para las prácticas, tenemos lo que se denomina la posibilidad de tratar de ejercitar siempre lo que es la perspectiva desde la ternura o la pedagogía de la ternura. Entonces, para iniciar esta clase, si te parece, Diego, y después te cedo la palabra para que cuentes específicamente de qué se trata y cómo va el dispositivo, y desde el lugar que vos trabajás en salud mental. Yo les quiero leer una pequeña frase, en un texto de Olga Tokarczuk, que habla acerca de cómo nosotros tenemos que interpelar y tenemos que abordar estas situaciones que van a ustedes cuando trabajan con personas que están en consumo problemático. En principio, ustedes saben, y esto lo deben saber desde las carreras de acompañante terapéutico, que son prestadores de este yo, ¿no? Este yo que está fracturado, de este contexto que a veces vino fragmentado, de aquellos lugares que no supo dar acogida y albergar a esa persona que consumía, y ese consumo devino en problemático. Entonces, cuando nosotros decimos pedagogía de la ternura, ¿cómo definimos la ternura? ¿Cómo nosotros podemos, si bien tenemos que llevar un montón de herramientas que el operador lleva, que son técnicas y operativas, para acompañar un proceso terapéutico, estas prácticas humanizadas están atravesadas por esta pedagogía de la ternura? Y les leo este párrafo y después les cedo la palabra al licenciado Diego, un gran compañero y un gran militante de la salud mental. Les leo esto, perdónenme que no me las sé de memoria, pero bueno, no leo nunca, voy a leer ahora. La ternura es la forma más modesta de amor. Es el tipo de amor que no aparece en las escrituras o en los evangelios. Nadie lo jura, nadie lo cita. No tiene emblemas o símbolos especiales, ni conduce a la delincuencia ni a la envidia inmediata. Aparece donde mirarnos de cerca y con cuidado a otro ser, o algo que no es nuestro yo. La ternura es espontánea y desinteresada. Va mucho más allá del sentimiento de empatía. En cambio, es el compartir consciente, aunque quizás un poco melancólico, del destino común. La ternura es una profunda preocupación emocional por otro ser, por su fragilidad, su naturaleza única. A ver, esperen que voy a silenciar. Chicos, Nogueira, por favor, sean responsables y respetuosos. ¿Sí? Sí, profe, La no ternura, la escuchábamos bien recién. Sí, perdón, por eso también todos muteados, porque si no, no se puede. La ternura es espontánea y desinteresada. Va mucho más allá del sentimiento de empatía. En cambio,
es el compartir consciente, aunque quizás un poco melancólico, del destino común. La ternura es una profunda preocupación emocional por otro ser, su fragilidad, su naturaleza única y su falta de inmunidad al sufrimiento y a los efectos del tiempo. La ternura se percibe en los lazos que nos conectan, las similitudes y las disimilitudes entre nosotros. Olga Tokarczuk definió las prácticas humanitarias y de la ternura, que van más allá del proceso empático, sino que tiene que ver con el profundo respeto a la alteridad, a una singularidad que va a ser distinta a la mía, a la que yo voy a tener que prestar parte de mi aparato psíquico y emocional para sostener en un proceso terapéutico, y de la que no nos tenemos que alejar específicamente, porque sabemos que con las personas que vamos a intervenir se encuentran en estado de fragilidad emocional. Ante eso, la posibilidad de poner herramientas técnicas y operativas, pero dar lo mejor que tenemos los seres humanos, que es la posibilidad de empatizar al otro, de reconocerlo y de sentir esta situación y este proceso con una profunda contemplación por su estado singular, es la única forma de nosotros abordar un proceso que va a tener idas y vueltas, que va a tener lugares de soledad y de compañía, que va a tener a veces una sumatoria de fracasos para llegar a algún éxito, y este proceso que nosotros dijimos y definimos en la primera clase, porque también el proceso terapéutico es un atioma, es una práctica de circularidad donde hay un montón de dimensiones que confluyen para nosotros poder llegar a que ese individuo sane, pero no en los términos médicos, sino en los términos emocionales y psíquicos para tener esa nemeje yoico que le viene faltando. Dicho sea esto, le cedo la palabra al licenciado Diego Reynoso. Bueno, gracias Karina. Bueno, antes de comenzar con mi disertación acerca de cómo funciona este dispositivo que tenemos ahí en el CAPS número 12 en Don Orione, me gustaría invitarlos a pensar y a reflexionar sobre de dónde nos vamos a parar a hablar, o por lo menos de dónde me paro yo al momento de hablar del tema de adicciones, ¿no? De pensar que estamos dentro de un paradigma que ya viene más de hace 60 años, prohibicionista respecto al consumo de drogas, donde se asocia el consumo a una dependencia, y que esto es determinado desde afuera. Ahí veo que no sabía que teníamos que poner datos en el chat. Es una intervención de otra índole. Bueno, primero pensarnos, ¿no?, que nos encontramos transitando un paradigma prohibicionista y desde los últimos 60 años, que viene determinado por legislaciones estadounidenses. Apunto a que deberíamos aprender a convivir en un mundo con drogas, o al menos tener una mirada integral respecto a este tema, que comprenda aspectos biológicos, históricos y sociales en relación al tema adicciones, entendiendo que es un objeto complejo que tiene pluralidad de miradas desde diferentes lugares científicos y de diferentes lugares de la cultura. Y pensar la diversidad de modos de atención que tiene esta temática, que son las adicciones. Entre uno de los horizontes que me parece que deberíamos, quienes trabajamos en el tema salud, en los diferentes niveles, particularmente en el área de la salud mental, y específicamente quienes se encuentran acá hoy cursando esta clase, intenciones de trabajar el tema adicciones, es abogar por la reducción de daños, que engloba también la prevención de daños. Esto implica, bueno, siempre medidas educativas, sobre todo en los primeros niveles del sistema educativo, que es donde se suele comenzar con las primeras consumos, por conocer de qué se trata la sustancia, por no quedar afuera, por incluirse dentro de un grupo selecto,
impulsar medidas legislativas respecto al prohibicionismo, a la criminalización del consumo, también como otro gran eje a laburar, educación, medidas legislativas, que quienes trabajan dentro del abordaje de las adicciones, dentro del campo de la salud mental, no tener la abstinencia como el único objetivo manifiesto para tratar el consumo de drogas, pensarlo desde esa perspectiva, y impulsar en este sentido, digamos, por ahí que es lo que yo más experiencia tengo, que es el primer nivel de atención, impulsar la construcción de redes sociales y de redes de protección para aquellas personas que están en situaciones de consumo problemático. Siempre con una mirada, una perspectiva desde la salud pública, desde la medicina social, pero atravesado también por los derechos humanos. Así que bueno, eso como inicial, digamos, para situarnos en lo que es mi mirada particular y lo que me gustaría que ustedes puedan, en fin, discutirme o apoyar con diferentes ejemplos o intervenciones que puedan mencionar esta mirada. ¿Alguna intervención hasta acá? ¿Algo quieran preguntarme, acotar? ¿Decir? Yo tengo una pregunta, profesor. Nosotros estamos haciendo un trabajo y teníamos que encontrar 4 acciones y fundamentarlas basados en la Ley de Salud Pública. Leyendo el trabajo con el grupo nos dimos cuenta, bueno, que el caso que se presenta es de una persona que está internada hace 6 meses. Sí. Bueno, según la Ley de Salud Mental, son 60 días de internación cuando es voluntaria y después de ahí se tendría que revisar el motivo porque ya sería un caso de salud mental, no ya de adicción, para corroborar que no sea una problemática social. Entonces, intentando fundamentar esa parte del trabajo, pensábamos en sí, perdón, pero tengo la voz media tomada. Pensábamos en si fundamentarlo referido al capítulo 10 de salud mental, pidiendo que intervenga el órgano de revisión. Sí, me parece que... Sobre la institución, ¿no? Donde está la persona. Bien, sí, me parece que es fantástica la conclusión a la que arriban, digamos. El conocimiento que tienen sobre la ley, cómo la revisaron y cómo entienden cuál es el accionar que tienen que tomar. Claro, porque estábamos como con una duda ahí, porque lo que propusimos es una reunión con la familia, la persona esta que no colaboraba con su recuperación, para proponer un acompañante terapéutico. Pero si nosotros pensamos también orientar a la familia, pero eso va a ser el trabajo del acompañante, porque no solo va a orientar a la persona, tiene que conocer el entorno, o sea que también va a trabajar con su familia. Bien, sí, me parece interesante lo que proponen, lo que pensaron ahí. Entiendo que es un trabajo grupal, no conozco el caso, sí me llama la atención, Romina, que decís que no colabora con su recuperación. Por ahí no sé si es que no es que no colabora. Porque en el caso él está en una institución y tiene salidas. Y en estas salidas vuelve a la casa, pero tiene un hermano de 18 años que lo invita a una fiesta clandestina, entonces él toma. Y cuando vuelve a la casa, tenía que volver no sé qué día, volvió al otro día, y bueno, dijo que no volvió porque debido a la resaca de la borrachera, no había podido levantarse. Entonces, como que ahí de la familia también hay como un encubrimiento, porque no toman la responsabilidad necesaria. A veces puede ser por falta de recursos. Nosotros hablamos en el grupo que se necesitan muchos temas de apoyo. A ver, yo de todas maneras, perdón, pero de todas maneras el tema del caso lo podemos plantear para después. Ahora en concreto el profesor está tratando el tema del consumo problemático, pero él dijo, bueno, estaba abriendo, ¿no?, el debate para explicar algunos puntos que no tienen nada que ver con el caso. El caso después, en la parte práctica, lo vamos debatiendo. Si les parece bien. Así que bueno, seguimos con el licenciado. Adelante. Bien, Gladys, gracias. Romina, bueno, así como dice Gladys, trabájelo específicamente en la parte práctica, porque yo estoy medio
desconociendo el tema, lo que sí puedo tomar tu intervención, Romina, como para lo que yo tengo que disertar, respecto a ciertas cuestiones que van a aparecer en el relato que yo les haga respecto a cómo funciona el dispositivo de adicciones del CAPS. Hay un ítem fundamental que va a ser la cuestión de la familia y la intervención de la familia, y otra cuestión que prestar atención, Romina, es respecto a la enfermedad. Ahí por ahí encontrás algunas de las cuestiones que, por lo menos de lo que yo quería decir respecto a lo que fue tu intervención. Lo particular de la ley, me parece que lo dijiste muy bien, y lo pueden trabajar en lo práctico. Perdón, Diego. Sí. Quería consultar. El Dígame. dispositivo que tienen ahí en el CAP viene directo de Cedronar. ¿Cómo? Los dispositivos que tienen ahí en el CAP, ¿de dónde viene? O sea, del estado, del municipio, de Cedronar, no sé cómo. Quería preguntar eso. Bien, es un dispositivo municipal que empezó hace 16 años, impulsado por Sergio Preti, quien es operador terapéutico en adicciones. Él conformó el equipo, con él una psiquiatra y una psicóloga. Después, eso empezó hace 16 años. Después transitó un tiempo, el equipo actual está conformado por 3 psicólogas y 2 psicólogas sociales. Funciona en Don Orione, se fundó en ese espacio y sigue funcionando ahí, y está como descentralizado a través de las psicólogas sociales en un barrio cercano, que es el barrio Lester, y en Gleu, como otro de los 2 espacios más que se suman a este dispositivo fundado en Don Orione para escucha de personas en situación de adicción. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Diego. Habla Patri, la promotora de salud de CAL 26. Un gusto verte, escucharte. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Cuando vos hablabas recién que es un dispositivo de abordaje para el acompañamiento del joven, ¿no? Ponele que en este caso el joven o la jovencita no quiera acceder a la ayuda. ¿Se puede acercar el padre o alguien? Porque a veces no saben cómo manejarse en el área del consumo problemático de su hija o su hijo o su marido o de quien sea. Bien. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, Patri, sos clarísima, y es una de las cuestiones que me planteaba Sergio respecto a la intervención de Patricia. Les cuento para el resto de los que están en el curso, es promotora de salud del sistema de salud de Almirante Brown. Tienen la característica de ella y de sus compañeras, es que tienen un fuerte vínculo con la comunidad y hacen las tareas que son de mayor relevancia, por lo menos en lo que es mi mirada, respecto a la atención en un primer nivel, que es trabajar mucho con la comunidad en el rescate de pacientes, en el contacto en terreno de las problemáticas. Entonces, desde ahí es que Patri cuenta esto, y de ahí es que Sergio me comentaba lo siguiente, que a veces suceden estas situaciones donde se empuja a la persona que uno cree que está en un consumo problemático a un dispositivo en el cual no quiere ser atendido ni abordado, y ahí se estaría como vulnerando su derecho, vulnerando su autodeterminación. Porque, digamos, en lo que mencionaba por ahí Romina, que veo que están trabajando en otras clases, la ley de salud mental, bueno, la denominación de las personas que antes se llamaban adictos, ahora es personas con uso problemático de drogas. Eso implica una mirada desde los derechos humanos y desde la autodeterminación de las personas. Es decir, que lo que primero hay que lograr es que tengan conciencia de enfermedad. Por lo tanto, no sirve empujar a una persona a un dispositivo en el cual todavía no tiene conciencia de su enfermedad, entonces no va a querer ser parte de ese trabajo. ¿Me explico? Profe, sí, se explica. Una consulta. Bien. ¿Cómo funciona el dispositivo? O sea, ¿está abierto a la comunidad? ¿Cómo llegan? Bien, la puerta de entrada. La puerta de entrada es los días martes y jueves, de 9 a 13, la primera escucha. Está a cargo de Sergio, que es el operador terapéutico,
y una psicóloga. Profe, ¿y esa ayuda? Hola, Pérez Agustina le habla. ¿Y la ayuda es simplemente a la persona por una demanda terapéutica o también se le brinda esa escucha a la familia? Bien, supongamos, vamos a la situación práctica, que alguien requiere el uso de este dispositivo. Puede acercarse la persona, si es consciente de su enfermedad, si no la familia, y participar de los grupos de la familia, que tiene una función que voy a detallarle más adelante. Pero lo primero que tiene que pasar con la persona con consumo problemático es acercarse incipientemente a ese espacio, ser entrevistado 1, 2 o 3 veces, para donde lo que va a intentar el operador terapéutico determinar, buscar es cómo está, qué nivel de conciencia de enfermedad tiene. Me parece que este es un concepto central, el nivel de la conciencia de enfermedad. Como ya les dije, nadie va a tratar algo de lo que no cree que está enfermo. Y no es enfermo la denominación acertada, sino de lo que tiene que tratarse y cambiar ese hábito de consumo. Es un dispositivo ambulatorio esto. Diego, a lo que yo me refería era el siguiente: si en caso de que la persona que es la que padezca el consumo problemático no quiere recibir ayuda, pero su entorno lo necesita, porque hay algo que tenemos que entender, es que no solamente es la persona que padece el consumo problemático, que se afecta en todas las áreas psicológicas, salud, mental y demás, sino su entorno, ¿no? La madre, el padre, su pareja, lo que sea, ¿no? Los hijos también. Si en ese caso, ponele, yo tengo problemas de consumo problemático, no quiero saber nada, ninguna ayuda, pero mi marido puede acercarse a ese dispositivo porque él no sabe cómo ayudarme a mí. A eso me refiero yo. Sí, puede acercarse. Vamos entonces a eso, que lo quería dejar para más adelante, pero vamos ahora. Bueno. Hay tres modos de intervención. Diego. La terapia grupal, la terapia individual y la terapia con grupos de familias. En estos grupos de familias que funcionaban pre-pandemia, porque dadas las circunstancias de la pandemia no tienen un espacio para volver a juntarse, pero la idea de esos grupos es que vengan los familiares de las personas que están en tratamiento y de aquellas personas que aún no están en tratamiento, pero que por ahí se sienten motivados al ver que la familia concurre a un espacio donde está pensándose para resolver su situación, después son motivados a ser parte de eso. Lógicamente esto no se debe dar en todos los casos, pero en muchos casos se da que por participación de la familia termina induciendo a la persona a participar. Y si no, también, si no funciona en este sentido, funciona también en otro sentido, que es el de no todo uso es problemático. Hay diferentes niveles de contacto con las sustancias psicoactivas o con las drogas o con las conductas que pueden producir adicción. El uso, el abuso y la dependencia. Uno puede estar en situación de uso y no necesariamente estar haciendo un abuso. Puede estar en situación de abuso de la sustancia o de la conducta y no necesariamente requerir un tratamiento. Ahora, cuando ya hay un nivel de dependencia de ese hábito, de esa conducta, bueno, sí, ahí es necesario el tratamiento. Entonces, referido a lo grupal, tal vez puede servir a esa madre que piensa que su hijo, porque consume un cigarrillo de marihuana, esporádicamente está en una situación de consumo problemático. Entonces, quizás puede servirle a la familia. Digo, esto por eso hacía la introducción, digamos, de pensarlo, el tema de adicciones, no en una perspectiva biomédica, donde el sano es el que no consume, y el que consume es lo patológico, es lo que hay que desterrar, sino pensarlo quizás más en otras dimensiones, o atravesado por otras variables históricas, de cómo es el uso de drogas o de sustancias dentro de una sociedad, y en la perspectiva social.
donde por ahí hay una madre, digamos, que piensa que su hijo es un criminal por tener un uso de una sustancia. Después están las situaciones más complejas que tienen diferentes niveles de abordaje. Yo les comentaba que este es un abordaje ambulatorio. También hay hospitales de día y también hay internaciones, que es lo que decía Romero en un principio, que según la ley de salud mental deberían ser hasta 60 días, pero en el caso que a ustedes se les plantea en la práctica, excede eso. Entonces, también es otra cuestión a pensar por ahí en esta clase, ¿no? Este es un dispositivo ambulatorio que se va a tratar quien tenga conciencia de su hábito nocivo y pueda, a partir de ello, empezar a elaborarlo con diferentes herramientas. Diego, una pregunta. ¿Tienen una edad los que se acercan al dispositivo? ¿Hablo de menores o solamente adultos? A partir de los 16 años. Ok. Perdón, yo no llegué a escuchar Hay bien. que dejar de sensibilizar a la sustancia. Pusieron una calle en el chat, Roldán 685, Red Puentes. ¿Esto qué es? ¿Gleu? Ah, demonizar. Demonizar era. Creí que había una perspectiva de género de las adicciones que no la conocía, o las sustancias que no la conocía y me intrigaba profundamente. Hay Bueno, perspectiva de género en consumo problemático. bueno, se abordará en su momento. Pero pensé que en relación sí. a la mención de la sustancia. Ah, no. No la No, percibí. sí, pero viste que hay estudios acerca de qué consumen más los hombres y las mujeres y cómo consumen los hombres y las mujeres, que es distinto, ¿no? Por ahora. Bueno, muy interesante, Diego. Vos comentabas estos primeros pasos, que serían las 3 entrevistas previas, para trabajar en lo que nosotros establecimos. En principio, que haya una demanda, ¿no? Por más tóxica que sea, que haya una demanda, o sea, esta conciencia del consumo. ¿Quiénes son los que toman las 3 primeras entrevistas donde acompañan a la persona que tomó conciencia de que este consumo es problemático y quiere ingresar en este dispositivo? El operador terapéutico, en este caso Sergio, quien, bueno, es quien fundó este espacio, que tiene una experiencia en el campo de las adicciones, y bueno, él es el que realiza la primera escucha justamente para indagar sobre la conciencia de enfermedad y a partir de ahí tamizar la genuina demanda. Es decir, porque quizás, a ver, el caso que mencionaba Patricia, hay multiplicidad de casos, ¿no? Está la persona que es refractaria a ir porque aún no reconoce en eso un problema, y bueno, estamos ahí la familia empujando para que vaya, y el que dice, bueno, más sí, yo voy, para que no me estén ahí empujando e insistiendo, le hago caso y voy. Pero realmente en ese espacio no, supongo, una entrevista, ¿no? ¿Y a qué venís acá? Y vengo para que mi mamá no me esté reclamando que no vengo a este espacio, pero en realidad yo no tengo nada que elaborar acá. Que puede ser cierto, porque ahí se evaluará cuál es el nivel de uso, y si de un uso pasa un abuso y de un abuso una dependencia. Entonces, en esas primeras entrevistas, que pueden ser 2, que pueden ser 3, que pueden ser más, no hay un tiempo específico y esquemático, se intenta pesquisar y desentrañar un poco eso. Si hay conciencia real de una problemática, bueno, se abordará. Si no hay eso, no tiene ningún sentido estar en un espacio yendo todos los martes a las 9 de la mañana si no vas a modificar, si no crees que haya algo que modificar y que necesitas ayuda para eso. Y vas a hacer... En las primeras clases trabajamos con la profesora la diferencia en lo que es una pseudodemanda, que es la demanda inducida por terceros, la demanda tóxica y el tercer paso que sería la demanda terapéutica, que es esta demanda tóxica ya trabajada, ¿no? Una vez que tenemos las 3 entrevistas con el operador socioterapéutico, ¿cómo sigue el proceso terapéutico en este dispositivo? Bueno, en lo que se
del modo que se abordan acá en este dispositivo, las adicciones son como el consumo, es como consecuencia de otras cuestiones que están atravesando en la vida. No es una enfermedad, me decía Sergio, sino que es un síntoma al cual hay que atacar. Entonces quizás hay incomodidades anímicas o malestares por los que está atravesando el sujeto que lo llevan a un consumo. Y para abordar esta cuestión es revisar un poco sobre la historia de la persona a través de una terapia psicológica donde se pueda abordar esta cuestión histórica y cómo es que se da este tipo de padecimiento en una conducta repetitiva que, si es como lo denominamos antes, un abuso, puede estar causando un daño al organismo en las amplias miradas biológica y mental y espiritual. Entonces, tenemos esos primeros encuentros para generar o sacar lo que es la demanda verdadera, y ahí hay que empezar a trabajar desde la revisión de la historia, ¿no? A través del psicoanálisis. Está muy bien. Por un lado, y de la reducción de daños, que es el otro, digamos, gran tema o gran ítem que me gustaría que les quede, ¿no? Trabajar en cuanto a la reducción de daños. A veces quizás lo máximo que se puede lograr en ciertas personas es eso, reducir el daño, por ahí que deje de consumir de forma tan nociva y reduzca y después un tercio, pero quizás nunca va a dejar de consumir. Pero bueno, por lo menos que ese consumo no sea problemático en su organismo, en su mente y en sus relaciones sociales. Diego, ¿solo tratan drogas ilegales, por decirlo así? ¿O también tienen para cigarrillo, alcohol? No solo las drogas ilegales, sí drogas legales y conductas de comportamiento, no tabaquismo, porque para tabaquismo hay un programa específico que es el de deserción tabáquica, que está en el CPA, que es uno de los dispositivos provinciales para comunidades terapéuticas para el tratamiento de adicciones, y hay un programa municipal. Así que, Daniela, digamos, sí todo, menos tabaco, por una cuestión de que hay un programa específico para eso, con el cual se cuenta con medicación, porque nada, el tabaco es de las adicciones una de las más complejas y quizás también de las más estudiadas y en las cuales más se probó con medicación y que mejores resultados mostró. Entonces por ahí yo no soy tan médico hegemónico, intento siempre abordar no solo de la mirada biologicista, pero desconocer una mirada biologicista también es de necio y está mal. Entonces se genera un dispositivo específico para la cesación tabáquica. Perfecto. ¿Qué apoyaturas tienen las personas que ingresan en el dispositivo terapéutico? O sea, ¿cómo sería la parte de los encuentros? ¿Cómo se llevan adelante? ¿Son siempre grupales? Profe, no se la escucha Profe, no se bien. escucha, el micrófono le suena mal. ¿Suena el micrófono mal? Lo saco. ¿Me escuchan mejor? Ahí sí. Perfecta, perfecta. Bueno, Sí. vamos a decir, ¿cómo una vez que tenemos estas 3 entrevistas, empieza en el dispositivo terapéutico, dijiste que hay una instancia individual, nosotros siempre trabajamos con la anamnesis, a partir de ahí desarrollamos la historia de vida, y aparte de instancias grupales, ¿cómo se llevan adelante? Las instancias grupales, periódicamente, en un salón, en un espacio verde, que se dispone al costado del Centro de Atención Primaria de la Salud, al costado del CAPS, que se llama SIC, Centro de Integración Comunitaria. Ahí se desarrollaban las actividades donde, bueno, compartían y reafirmaban lazos, o es la instancia de reafirmar lazos
entre personas que tienen una problemática común y que pueden hacerse de mutua escucha y de, ¿por qué no?, también, ¿no?, en una perspectiva más utópica, pelear por algún derecho o reivindicación. Estaba entonces la terapia individual, como ya dijimos, la terapia grupal con estas características de fortalecer vínculos entre personas con problemática común y después de fortalecer vínculos desde fuera, y las terapias de familia, o sea, con todo el grupo familiar. Para socializar un poco, que está acá, un poco de socializar que el consumo problemático es algo que nos atraviesa a todos los grupos etarios, a todas las generaciones, y que es un problema de la sociedad y del núcleo familiar, no solo de la persona que está en condición de consumidor. Diego, te hago Con una respecto- pregunta. A ver, un minutito, Pato. Y con respecto a cuando nosotros nos encontramos con un policonsumo, multiconsumo, y esta situación es bastante compleja, ¿se trabaja con alguna apoyatura médicos? Si bien sabemos que lo más importante siempre es el contexto social, y así lo marca la Ley de Salud Mental, pero ¿hay alguna apoyatura completa de alguna institución u otro dispositivo? Sí, Sergio generó un vínculo con el Cedronar, donde se dispone de la internación o de la participación de centros de día. También en Don Lorenzo está el Hogar de Cristo, que es un dispositivo que lo inauguró el padre Hernán, y que bueno, es un centro de día donde se abordan, bueno, este tipo de problemáticas. O sea, está el vínculo con ese nivel, digamos, que ya no es ambulatorio, que es hospital de día, y con el Cedronar como para otros abordajes. Nada, imagino que cuando la situación ya torna a un grado de violencia que sobrepasa la posibilidad de intervención del dispositivo, ya empiezan a jugar otros actores, pero por ahí es tema de otra discusión, y ahí ya juegan los hospitales, los monovalentes, y bueno, pero por ahí ya se va del tema, sino, digamos, no del tema adicciones y consumo problemático, en los términos que me interesa a mí plantearlo, que es de la reducción de daños y de la prevención de daños, y del abordaje del consumo en ciertos niveles, sino que ahí me parece que ya se transforma, sí, en un problema de salud mental más concreto y ya de otra índole, que es una violencia exacerbada, que entiendo que es lo que me estás planteando, Karina. Digamos, Sí, las ahí. enfermedades. Nosotros ahora igual vamos a pasar unas filminas que no sé si Gladys o Romy la van a pasar sobre acerca de los dispositivos que hay, que son variados, este dispositivo que es más de dispositivo comunitario, y nos vamos a centrar en lo que es un poco, no sé si vamos a llegar a pasar, un video acerca de lo que es la comunidad terapéutica, ¿no? Que sería el dispositivo más cerrado de todos, y que en realidad es el que más complejidad tiene, y donde son derivados aquellos que, bueno, tienen un problema grave con las adicciones o que están judicializados. Me parece interesante, capaz porque hay gente de varios lugares, que se puede entender que estos dispositivos que estos dispositivos comunitarios en general están en todas las municipalidades de todo nuestro país, en todas las localidades. Por lo pronto, o sea, ustedes lo que tienen que hacer como alumnos de este curso es ver la posibilidad de saber cuáles son las instituciones, que lo pueden hacer yendo a su municipalidad, que atienden la problemática para ya tener localizado y cerca del domicilio a dónde ir cuando se detecta un consumo que está siendo problemático. Y esto de consumo, lo primero que tenemos que saber es que si este consumo, que bien lo dijo Diego, deviene un consumo problemático, porque no todo consumo, no todo hábito ni todo uso deviene un consumo problemático, sino cuando estamos viendo y hablando de dependencia. Esto ya lo vimos en la primera y en la segunda clase, ¿no? A partir de ahí elaborar una demanda con esto que comenta también Diego, de la conciencia de la enfermedad. Por eso la demanda siempre tiene que ser, aunque sea tóxica, debe ser y debe partir de la base de la persona, del querer admitir que está atravesando, según la Ley de Salud Mental, un padecimiento mental y necesita una apoyatura en el dispositivo. Glad, ¿querés pasar las filminas? Decime cuál. La de los ¿Por cuál dispositivos, empezamos? porque la de salud mental ya no llegamos.
¿Ahí se ve? Ahí está. Bueno, Sí, acá profe. vamos a ver los dispositivos de abordaje, que son variados, y en realidad esta tópica y estos dispositivos que vamos a ver no es algo que sea taxativo ni cerrado. En la próxima clase que vamos a trabajar de procesos de tolerancia y abstinencia, a su vez vamos a tener el apartado acerca de los dispositivos comunitarios, ¿sí? La psicoterapia en consultorios externos, que consiste en una modalidad individual para usadores y abusadores sintomáticos en general. Esto no es taxativo, esto no es sí o sí, pero decimoslo comúnmente para qué y cómo se utiliza cada dispositivo. Para quienes el consumo no es su problema principal o digno de priorizar. El sistema ambulatorio, que consiste en un tratamiento complejo en etapas y herramientas, que articula, esperen que estoy admitiendo mientras leo, articula grupos más tratamiento individual 2 o 3 veces por semana, en general para abusadores leves y medianos, preferentemente con contención familiar e inserción social, y que son agrupables. La próxima. Centro de día, que en realidad esto nosotros lo decimos, o sea, en principio el dispositivo también se tiene que adecuar a la realidad de la persona. O sea, el tratamiento cuando ya es complejo de 4 horas diarias para pacientes con expectativas de estudio de trabajo, que se identifican las herramientas de contención e incorpora el trabajo vincular para abusadores medios y graves, con o sin contención familiar e inserción social, y que son agrupables. Esto lo decimos del centro de día, porque muchas veces cuando se lleva un consumo sostenido por muchos años, y en realidad por la situación de abordaje singular requiere que necesariamente esta persona tenga una contención de horas, porque ustedes saben lo que pasa en el soma, en la psiquis, en el cuerpo y en el contexto, y no quieren perder la vinculación con todo su medio social. Porque un gran error es pensar que la internación en una comunidad terapéutica es la salvación la única salvación que existe. Bueno, acá lo que nosotros estamos intentando es ver que hay un montón de otros dispositivos que se pueden, digamos, adecuar a cada persona. Centro de noche, que son 8 horas, que consiste en la convivencia en donde se pernocta y se organiza el tratamiento. El centro de noche específicamente es para aquellas personas que tienen un consumo y que a veces no tienen contención familiar, para abusadores medios y graves sin contención familiar. El hospital de día, ahí está, que también son agrupables. La otra, Gladys. El hospital de día, igual que el centro de día, pero de 8 horas para personas sin expectativa de estudio o trabajo durante el tratamiento para pacientes graves con o sin contención familiar e inserción social. Acá centralmente estamos hablando de personas, o sea, esto se trabaja mucho con adolescentes en situación de calle, o aquellos que no tienen una contención familiar adecuada. Internación domiciliaria para una persona en situación de consumo que va a estar en su casa pudiendo realizar salidas controladas con el equipo tratante. El rol importantísimo acá es de la AT que está acompañando y que acompaña durante la internación domiciliaria la vinculación que va a ser pautada con el medio social y con otras instituciones. Puede acompañar un acompañante terapéutico. Diagnóstico para abusadores leves y graves que posteriormente realicen, posterior al trabajo en el centro o hospital de día. O sea, cuando hablamos de un consumidor, de una dependencia grave, en general ya transitó una institución y vuelve a su casa acompañado con un acompañante terapéutico. La próxima, sí, la pasamos al grupo de WhatsApp. Internación en comunidad terapéutica, que no sé si llega Gladys a pasar el video. ¿Esto? No, la 4, mi amor. Internación en comunidad terapéutica, sí, gran variedad, en general abiertas o cerradas. Cuando hablamos de comunidad terapéutica, en general son cerradas, y en general hoy, por la ley de salud mental, implica que estén profesionalizadas, o sea, que cumplan con los parámetros que la ley de salud mental marca acerca del equipo interdisciplinario, con todos los componentes de este equipo interdisciplinario que marca la ley. Con contención psiquiátrica, algunas son religiosas, y esta se utiliza especialmente y específicamente para los casos judiciales. Esto dijimos, ¿no? Que cuando tenemos un primario con consumo problemático, generalmente cae en esta situación de comunidad terapéutica, y esta comunidad terapéutica es cerrada, dependientes de poca o con poca patología o contención familiar e inserción social.
internación en institución psiquiátrica. En general acá la vemos cuando hay alguna enfermedad concomitante que pudo haber sido, o sea, que convive con la situación de consumo, que pudo haber sido despertada por el consumo problemático o no, o ya estar. Y en este caso se despiertan patologías graves y ahí recién tenemos la institución psiquiátrica. Es una de las que sigue teniendo la primacía del psiquiatra y del paradigma médico. Ya lo sabemos que por la ley de salud mental no es así, como bien lo dijo Diego, no es así, no se requiere como una condición sine qua non que haya un psiquiatra como jefe del equipo de salud. En estos casos sí, porque es una institución psiquiátrica donde además se tratan otro tipo de problemáticas. Son tratamientos duales, ¿no? Decimos tratamientos duales porque se trata la enfermedad que viene con el consumo y el consumo problemático. La última. Bueno, los grupos de autoayuda, que son estos grupos que funcionan para, bueno, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, pero también acá viene un gran grupo que son los dispositivos comunitarios, que son, que lo vamos a ver en la próxima clase cuando vemos formas de contención dentro del proceso terapéutico, que es el punto de la próxima clase. Son una gran alternativa para el trabajo del primer diagnóstico y un complemento para la psicoterapia individual. También hoy, en estos grupos de autoayuda y en los grupos de asistencia comunitaria, al sacar el paradigma de la medicalización que tenía el modelo médico, psiquiátrico y hegemónico del eje y poner el factor social como prioritario, porque recuerden que en la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, que tiene la Ley de Salud Mental en el artículo número 4, específicamente habla de que no es una situación somática, ni psicológica, ni psiquiátrica, ni emocional solamente, sino que responde también a la historicidad, al contexto social, al nivel de inserción social que tiene esa persona, y a esto, este padecimiento mental a veces deviene, según bien lo dice el artículo 4, en mal dicho, adicciones, en un consumo problemático, ¿sí? Entonces, nosotros estamos pensando que no estamos hablando solo del soma o solo de la psiquis, sino de esto que se vio en la palabra etioma, esta complejidad social que envuelve al consumo para que devenga en problemático. Y si nosotros tenemos lo social como prioritario, vemos la importancia de aquellos dispositivos comunitarios como el que recién explicó Diego, que tienen una mirada fuera del paradigma médico hegemónico y fuera del paradigma judicial, que también es un modelo que tuvo primacía. Cuando vamos modelos e historias lo vamos a ver, y que ya está colgado, creo que la profesora ya lo colgó en la clase de hoy, los diferentes modelos de abordaje. Nuestro modelo es hacia lo que es la integralidad. O sea, si vemos la integralidad, vemos la complejidad y la multidimensionalidad. Por lo tanto, si el contexto nos vamos a basar en la historia de vida es prioritario y para no solamente, digamos, determinar el consumo problemático, sino para ver qué dispositivo es el adecuado para que nosotros abordemos, vamos a ver que los dispositivos, más allá de estos que vimos que son los tradicionales, los dispositivos comunitarios empiezan hoy con estas nuevas perspectivas, que es la perspectiva de los abordajes de la singularidad, con las prácticas humanizadas, con la pedagogía de la ternura, a ser prioritarios, y un concepto que bien comentó Diego, que es el control de los riesgos, que son las medidas paliativas y preventivas a cuando este consumo deviene problemático, pero basado en el eje directriz de el sujeto y de los derechos que están enumerados en el artículo 7 de la Ley de Salud Mental, que marcan la autonomía de la libertad respecto a el tratamiento o no, devienen en esenciales. Por eso, bueno, tuvo la deferencia el licenciado Reynoso de venir a explicarnos hoy cómo es un abordaje el más alejado que nosotros tenemos al modelo médico hegemónico. ¿Hasta acá preguntas? ¿Preguntas al dispositivo de Diego, a cómo se logra la admisión? Yo Bueno. le quería hacer Sí, una Pati. pregunta a Diego. Él hablaba de cuando ingresa la persona se hace terapia individual, grupal y familiar,
Y después vi que un compañero decía quién es el que deriva a la internación. ¿Eso quién lo evalúa? El operador, la trabajadora social, el psicólogo, para determinar si tiene que ser internado. Y después otra cosa, o el psiquiatra. Y otra cosa que quiero preguntar, si el municipio cuenta con lugares de internación. Bien, empiezo atrás para adelante. El municipio no cuenta con lugares de internación propios, digamos. Sí, dentro de lo que es Almirante Brown, está el CPA, que funciona en el Hospital Jorge, que tiene un hospital de día y una comunidad terapéutica. O sea, no es de gestión municipal, sí está dentro del municipio. ¿Y quién deriva en caso de requerir este tipo de dispositivos, ya con no un abordaje ambulatorio, sino con un abordaje de mayor cantidad de horas? Sí, la psicóloga. Hoy por hoy, y Sergio, que es el que tiene los vínculos, porque me parece que es otro punto a tener en consideración, el armado de redes que vinculen a los diferentes dispositivos, a las diferentes posibilidades, porque hay estatales y no estatales, muchas veces financiados por la iglesia, que bueno, ahí requiere de una articulación y una vinculación política en términos no de política partidaria, sino de política de relacionarse con otros y de apuntar a objetivos comunes. Hoy por hoy, ¿quién hace la derivación, la sugerencia o el intento de conseguir un espacio dentro de esas comunidades? Es la psicóloga y el operador socioterapéutico, porque no tenemos psiquiatra. Pero por ahí es en relación a la conformación de equipos, nada, siempre calculo que tiene que haber alguien que conduce eso y alguien que tiene los vínculos para poder acceder a los diferentes dispositivos disponibles. Ahí en Profe, yo quiero ese... hacerle una consulta. Perdón. ¿Trabajan con equipos interdisciplinarios para también detectar las enfermedades comitentes que había mencionado una vez la profesora en las clases anteriores? Sí, de ser necesario, supongamos que es una persona con alguna patología tipo una crónica, sí, se hace la vinculación directa con los profesionales del CAPS. Digo, si hay que tratar una persona que además es diabética, que además tiene hipertensión o que tiene otras situaciones problemáticas por fuera de lo que es el consumo, de lo que está encuadrado dentro de la ley de salud mental, sí, se hace la articulación. No forman parte los profesionales del equipo interdisciplinario que aborda a la persona. A ver, el equipo es interdisciplinario, compuesto por el operador socioterapéutico, las psicólogas sociales y las psicólogas. Y ahí hay un montón de profesionales que podrían sumarse, pero bueno, no siempre tienen la voluntad de trabajar en esa temática, o están abocados a otras tareas, a otras problemáticas, a otras necesidades que surgen. Profe, le hago una consulta. Sí, Cuando ellos se ingresan a internarse, ¿se les hace algún tipo de seguimiento, algún tipo de chequeo desde que entran, o solamente si tienen una enfermedad de base así persistente? pasa que, a ver, Sequeira, no es que de lo que yo estoy contando no es un dispositivo que tenga internación. Eso compete a los dispositivos que tienen internación, a los lugares donde hay internación. Imagino que en algunos sí y en algunos no. ¿Qué opino? Que sería necesario para pensar la problemática desde una multidimensionalidad, no solo desde el padecer mental, sino de otros aspectos que pueden estar relacionados, biológicos, ¿por qué no? Diego, ¿tenés idea? Pues nosotros la ley de salud mental habla para los dispositivos que son de tratamiento específicos, un equipo interdisciplinario, ¿y tenés idea cómo se trabaja en el CAPS? No entendí, Cari, a ver, perdón. ¿Tenés idea cómo se trabaja en el CAP? ¿Cómo es el equipo interdisciplinario del CAPS? Sí, a ver, interdisciplinariedad, multidisciplinariedad o transdisciplinariedad,
no es exclusivamente una nómina de profesionales que la compongan, sino es una impronta de trabajo, un modo de relacionarse y de trabajar, apuntando a resolver problemáticas de los sujetos que se abordan. A veces no es el trabajo interdisciplinario que uno se propone el que aparece en los libros, lo que se desarrolla en los centros de salud, en los hospitales de segundo nivel, digamos, la modalidad interdisciplinaria me parece que es un horizonte que no siempre es alcanzado por los equipos, o que es alcanzado en diferentes medidas. El CAPS dispone de todo lo que son las especialidades clásicas del primer nivel de atención, y algunas especialidades intermedio entre el primero y el segundo. Es decir, que si se requiere hacer algún estudio diagnóstico o alguna intervención, digamos, transdisciplinaria, se realiza en base a la demanda evidenciada, es decir, como planteaba la situación anterior, una persona que viene a atenderse por salud mental y además es diabética, bueno, sí, obviamente va a sacar un turno con el diabetólogo y se va a ver con el diabetólogo. Pero no es usual o no es algo que suceda en los equipos conversar ambos profesionales acerca de la situación problemática y de las cuestiones que tienen en común un área disciplinar y la otra. O no es... En el caso de consumo problemático, sí tenemos al operador, las psicólogas sociales y las psicólogas que esas trabajan axialmente, ¿verdad? Sí, sí. Está bien, perfecto. ¿Hay prácticas preventivas, Diego? Y es la última pregunta, ahora vamos a pasar un videito de lo que es la comunidad terapéutica. Ya es como que te sentaríamos con un montón. No tenemos posibilidad de campo, Diego. Entonces, necesitamos de las personas que trabajan en campo como para poder hacernos a la idea y que cuenten desde su laburo todos los días cómo esto que nosotros decimos y que si bien participamos en diferentes dispositivos, en el área local se lleva a cabo y se lleva adelante. Pero, ¿qué políticas preventivas tiene este dispositivo? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál sería una política preventiva? Una política preventiva serían las charlas en las escuelas. Esa es la política preventiva por excelencia para evitar en los primeros momentos de sociabilización donde se puede iniciar un consumo problemático, tratarlo desde ahí. Me interesaba una pregunta que veía en el chat, perdón, que la admisión es según grado de aceptación, preguntaba una persona. Sí, la admisión de la persona es en la medida que haya procesado el grado de aceptación de conducta a mejorar. No es que se ranquea y a partir de eso quien está más necesitado accede. Todos los que están necesitados acceden, lo necesario es que sientan esa necesidad, transformación. Volviendo a lo de las políticas preventivas, sí, me parece que propia del dispositivo es esto de las charlas preventivas en escuelas acerca de consumo problemático. Después, las adicciones es una problemática transversal, no exclusiva del campo de la salud y competente a otros campos de gobierno, como pueden ser habilitaciones, nocturnidad, juventud, desde donde se pueden pensar políticas trans que atraviesan diferentes áreas en relación al consumo. Digo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hola, profesor. Usted decía que son los martes y jueves de 9 a 13, por ejemplo, más para hablar de la actividad que hacen. Sí. Esos días tienen, por ejemplo, las personas que están ahí o que van con consumo problemático, ¿tienen reglas que tienen que seguir? Es decir, ¿tienen que ir todos los martes y jueves de 9 a 13? ¿O cómo son las actividades? Bien. No, venís en cualquier en ese horario,
está disponible el acceso para la primera escucha. Después, en otro momento, se van pactando, según la disponibilidad y la necesidad de la persona, las citas. O sea, digo, puede ser la cita todos los lunes. Sí, seguramente esté en juego, según las diferentes singularidades, cuestión con decir, bueno, compromiso de vamos a hacer todos los lunes a las 2 de la tarde estar acá, bueno, me parece que es una cuestión a evaluar o que forma parte de la terapia, ¿no? Ver si podés tener un grado de compromiso, al menos en una cita. Y si no hubiera ese grado de compromiso, bueno, siempre es recalculable y es ajustable la expectativa que tiene el tratante hacia la persona en tratamiento, ¿no? Digo, necesariamente hay que ser flexible en esto. Está el compromiso de decir, bueno, todos los lunes a la hora de la tarde estás acá, pero si se cae esa cotidianidad, si se cae esa regularidad, bueno, intentar levantarla. Siempre lo importante es que la persona no abandone. Pero es, digamos, lo que yo planteo muy en términos generales, lo que yo puedo plantear. Después, saben ustedes que cada persona es una singularidad y puede haber múltiples formas de abordarlo según la mirada del tratante, y tan múltiple como son las personas que hay en el campo. Querido Diego, ¿te podemos comprometer a que algún operador o de tu dispositivo del CAPS esté para el próximo viernes? Mirá, al aire. No sé si para el próximo viernes, porque es algo, yo me puedo comprometer con mi cuerpo, no con el cuerpo ajeno. Sí invitarlo. Para cuando pueda, el miércoles no, cuando pueda, para el próximo viernes que venga, que algún operador para este o para que tenemos un par más. Sí, yo ya le conté de este espacio de formación que están teniendo, y bueno, conversábamos sobre el dispositivo y le dije que estaría bueno que por ahí venga y presente él algo propio desde su experiencia. Y siempre la diversidad de miradas enriquece la cuestión. Puede, contando lo mismo, tener otra perspectiva de la cuestión y puede estar abierto a otras preguntas. Y me parece que es muy rica su experiencia, que bueno, cuando él comparta cómo es su inicio en esto, me parece que va a ser un punto muy, muy interesante. Bueno, Diego, muchísimas gracias, como siempre, compañerazo. Muchísimas gracias por transmitirnos tan claro y en lenguaje tan concreto lo que es tu laburo diario. Sé que es mucho más de lo que contaste, me consta, pues son una especie de bombero 24 horas, los 7 días de la semana, y sé que apartarte este tiempo también te resultó dejar otros compromisos de lado, así que muchísimas gracias, como siempre. Bueno, te quedamos para el cierre, si puede ser. Gracias, Karina. Sí. Gracias, Karina. Bien. Gracias, Gladys, por la invitación a ser parte de esta presentación. Muchos estudiantes ya conocidos de la carrera, y bueno, a quienes no conocí, a la compañera Patricia, justo de encontrarnos con todos ustedes en este espacio de formación. Siempre es un placer. Así que bueno, buen fin de semana y nos vemos para el cierre y quedamos hablando por privado respecto a la intervención. Muchas gracias, Diego, como siempre. Bueno, no te robamos más tiempo, pasamos un video, si querés quedarte, sé que tenés otra reunión y que la suspendiste por este espacio, así que mil gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Gladys o Nati, sí. ¿podés pasar la voz? También está Natalia Insaismendi, que es la profe, no sé cómo estás vos con tu dispositivo para pasarlo, si no la pasa Nati. ¿Lo tiene Nati? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, La? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Voy compartiendo pantalla, ¿querés, La? Dale. Sí, si podés, sí. Gracias. No tengo habilitada lo único la función para... No sé quién es el anfitrión acá. Vos estás como anfitrión. ¿Está Ivy? No. No está Ivy. No, pero bueno, me fijo si lo puedo pasar. Dale. Es el mismo que yo te había pasado hoy, ¿no? Es ese. Exacto. Bueno,
Hay dos, por eso te digo. Hay uno de comunidad terapéutica, que es una nota que hace C5N a una comunidad terapéutica. El que me Obviamente. pasaste vos. Perfecto. Ahí A ver si lo podés pasar. Bueno, mientras tanto, valiosísimo el aporte de Diego. Diego es un compañero que siempre nosotros decimos por nuestras... Ay, ahí está. A ver si podés. Ay, ojalá que se pueda. Ahí está. Una cosa es el uso, otra el abuso y otro es el consumo excesivo no controlado, que es la adicción. Tratar de que ese hábito no genere adicción, porque eso en realidad es lo clave. El problema está cuando dependes de eso para hacer algo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la motivación que hace que yo esté utilizando esa sustancia? Hay gente que no está motivada, por eso no se escucha bien. No se escucha. Es porque hay gente que no está motivada. Se trabó, chicas, no sé si es mi compu, pero quedó congelado. ¿Clara, Cari? Uy, te hace eco cada vez que hablas. Acá estoy. Bueno, dejamos, si no lo pasamos en otro. Lo sacamos, Bla. Hay micrófonos abiertos. Ahí está, lo sacamos. Lo pasamos por el... Hay eco. No sé de dónde salió el eco, pero bueno, hay un eco. El eco es porque hay mucha gente, hay algunos estudiantes que no están muteados y rebota como el sonido y hace eco. Si querés probar, Cari, ahí está la posibilidad de pedir que me pongan como coanfitriona. Pruebo si lo puedo pasar desde... Ahí le pido a Ivana que te ponga como anfitriona. Genial. Espero entonces. Ahí, bueno, con respecto a lo que al abordaje que acabamos de ver ahora, que es el que dijo Diego y el que habló acerca del abordaje, que es un abordaje comunitario, van a ver que es mucho más flexible que el abordaje que ahora van a ver en la comunidad terapéutica, que es un abordaje que es un tanto más complejo, y acá sí viene a cuenta todo lo que dice la Ley de Salud Mental, que es el equipo interdisciplinario y en trabajo axial, específicamente porque ustedes saben, y de acuerdo a lo que nosotros dijimos, que se trabaja con, un tipo de consumo, ese es un poco más, ahí le estoy hablando, ¿le podés hablar a Nati, le podés hablar a Ivana, vos? Dale, le mando WhatsApp. Dale, o así mientras yo sigo con la clase. Es la comunidad terapéutica, que es el dispositivo más completo de todos, es el dispositivo que se utiliza, ahí está, ahí abro, es el dispositivo que, mira, acá está, a ver si se puede, lo tienen ya en el chat, que lo acaba de compartir la profesora Gladys. Es el dispositivo que se utiliza específicamente para cuando son tratamientos de alta complejidad, que si bien tienen algunas políticas preventivas, en realidad lo vieron y lo habrán visto en la película Paco, no sé si llegaron a verla. Ese dispositivo axial, Sí, bueno, muy bien. Sí, la vimos.
Bueno, perfecto. Entonces, este dispositivo, a donde sí vemos el trabajo interdisciplinario axial, vemos cómo es el trabajo del operador, el trabajo que ustedes van a realizar socioterapéutico en la cotidianeidad, que es aquel que recoge aquella historia de vida que fragmentadamente el otro me lo devuelve para completar esto que dijo Diego tan cabalmente, la posibilidad del abordaje singular. Claramente, si nosotros hablamos de abordaje singular, es porque tenemos que tener en cuenta la historicidad del otro. La historicidad del otro a veces me viene muy fragmentada en los discursos. O sea, yo hablo, y si bien nosotros, para empezar a tener la primera demanda tóxica, aunque sea, necesito tener registro de que va a haber el compromiso y de que hay una conciencia de que este consumo de bienes es problemático, la historicidad es esa historia fragmentada que atravesó esa persona y que llevó y devino entre un montón de otras cosas a un consumo problemático. Pero cuando decimos entre un montón de otras cosas, decimos un montón de otras cosas y de dimensiones de esa demanda que se va a tener que abordar de manera axial. El operador, o sea, su trabajo, va a ser empezar a armar las piezas de ese rompecabezas, que se va a empezar a dar sentido a veces con los equipos interdisciplinarios, con las diferentes miradas. ¿Sí? Luz. Lo puedo decir porque ella sale a las 11, creo que el trabajo. 11:12. ¿Puedo decir algo, Karina? Sí, decime. La chica tiene que salir. Decime, por favor, mutense los que no hablan. Es muy importante el rol del operador, porque los chicos que están por ahí en comunidades o en hospitales de día, el hablarle es muy difícil. Y a veces se abren más con un operador que está todo el día conviviendo con ellos, que les hace talleres, y se les complica más con el hablar ante una psicóloga. Así que es muy importante el rol del operador en cuanto a la palabra. Bueno, esta significación de la palabra que Romy dice, porque ella es operador socioterapéutico, también, esta significación de la palabra para que la historia de vida tiene que ver no sea relevante como para nosotros poder intervenir, es lo que nosotros decimos y llamamos prácticas humanitarias. Esa práctica donde hay un distanciamiento, que son las herramientas técnicas operativas, pero también hay una pedagogía de la ternura. Uno tiene una empatización de ese vínculo y empieza a tratar de poner luz entre aquellas zonas oscuras y aquellas zonas fragmentarias. ¿Cómo? ¿Cómo? En la cotidianidad. ¿Cómo? Cuando, por ejemplo, la comunidad terapéutica es una comunidad a donde claramente se convive, se pasa todo el día y se tiene todos los roles asignados como en una casa. Entonces, este discurso nace capaz que cuando el operador está guardando los platos mientras la persona, el tratante o el sujeto singular, que está en un proceso terapéutico, en una situación de consumo problemático, los está lavando. ¿Cuándo lo acompaña a poner la mesa? No necesariamente en lo que se denominan terapias, que las vamos a ver, y prácticas de confronte, que son estas prácticas que nosotros tenemos grupalmente, donde se hablan de su historia para hacer reflejo acerca de qué situaciones particulares, y aparte generalmente cuando las personas están muy cerradas o no quieren llegar a un lugar oscuro, el más antiguo de ese grupo lo confronta con su historicidad. Sino en lo cotidiano, cuando salen esas pequeñas palabras que van generando, bueno, yo no tuve referente socioafectivo, empecé a consumir cuando mi hermano se fue de casa, que fue quien me paternizó, cuando tuve una gran pérdida, cuando empecé con mis amigos, pero el consumo de vino así, cuando papá se fue de casa, o mamá no estuvo, o me tuve que ir yo, cuando no pude soportar una situación de duelo, o cuando no pude manejar más porque esta sociabilización que tenía lo llevaba cada vez a consumir más para ingresar en un grupo de pertenencia. Este rompecabezas se empieza a armar con ustedes, con los operadores que van a estar todo el día, discúlpame, que van a estar todo el día generando el diálogo y la apertura, donde muchas veces va a haber silencios y donde se tiene que esperar el momento empático justo para iniciar la recolección de los datos, que son elementales y claves para poder empezar a generar un proyecto de vida alejado del consumo problemático, que es lo que nosotros intentamos llegar. La última instancia en la comunidad terapéutica es la reducción de daños,
¿no? Bueno, sale del tratamiento, que salga, no puede dejar de consumir, que salga con la reducción de daños. En la comunidad terapéutica se busca que esa historia sea una historia que lo lleve a la autonomía y a grados de equilibrio en salud, o sea que lo aleje del consumo problemático. No del consumo, sino del consumo problemático. Sí, seguramente va a seguir consumiendo diferentes sustancias o no. Esto tiene que ver con su historia. ¿Podemos pasar el video? Sí, ya me habilitaron. Ahí. Perfecto. Voy compartiendo entonces. Me muteo. Ok. Una cosa es el uso, otra el abuso y otro es el consumo excesivo, no controlado, que es la adicción. Tratar de que ese hábito no genere adicción, porque eso en realidad es lo clave. El problema está cuando dependes de eso para hacer algo distinto. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la motivación que hace que yo esté utilizando esa sustancia? Es viernes y al terminar la cena, después de un día de mucho trabajo, Juan se sienta en su sillón favorito a escuchar música y se sirve una medida de whisky. Juan está en la fiesta de cumpleaños de una compañera de trabajo. Hay mucha gente desconocida. Juan es muy tímido y para desinhibirse decide tomar un trago. Después de servirse un tercer trago se da cuenta de que está mareado y comienza a preocuparse porque tiene que manejar para volver a su casa. Desde que se separó de su pareja, Juan está atravesando un momento de mucha angustia. Por las noches se siente solo y le cuesta dormirse. Por eso, toma alcohol hasta emborracharse y caer desplomado en la cama. Ya recibió apercibimientos en su trabajo por llegar tarde, falta sin justificativa. Muchas veces y muchas personas piensan que toda persona que utiliza una droga es un adicto, lo llaman un adicto. Y en realidad ahí hay un error muy importante y que es muy necesario tener presente para no confundirnos en cómo miramos a las personas, cómo calificamos a las personas y qué hacemos con las personas. Nosotros estuvimos viendo 3 situaciones de cómo influía el alcohol en ciertas decisiones o cómo uno toma la decisión de tomar alcohol, tanto sea con personas o solo, por una razón de una depresión o por una razón de timidez o una simple razón de gusto. Esa sería una primera distinción que hicieron ustedes de diferenciación entre las 3 situaciones que tienen que ver con, de alguna manera, con la relación que tiene la persona con esa sustancia, en este caso el alcohol, en relación a qué busca, digamos. En las 3 situaciones, el alcohol cumple una función como de una salida ante una situación en particular, porque ya sea por una depresión, por ser muy tímido y querer desinhibirse ante gente desconocida, o por tener un estrés laboral. Lo veo más como un gusto que se da la persona, no tanto como una estrés laboral, sino como, bueno, después de un día de trabajo me doy un gusto, tomo whisky. Igual en la primera, este consumo para relajarse puede terminar siendo un hábito. No es que elige el whisky como cualquier alimento, como cualquier día, sino que lo elige porque le produce un efecto en particular. Las 3 situaciones se busca una respuesta en ese alcohol. En la primera es un día muy cansador y busca relajarse y despejarse con una bebida alcohólica, no con cualquier cosa. Y eso significa algo, tiene un significado buscar una bebida alcohólica porque significa que eso te produce un tipo de efecto particular, es como, no es una sustancia cualquiera. Hay personas, hay momentos en los cuales se utiliza una sustancia que
pueden ser considerados problemáticos cuando afectan algún área vital de esa persona. Me refiero, puede ser su salud física, su salud psíquica, puede ser sus relaciones con su familia, con sus amigos, sus relaciones en el trabajo, en la escuela, sus relaciones con la ley. Si alguna de estas áreas se ve afectada, ahí podemos estar hablando de un consumo problemático. Tres posiciones distintas o tres cosas bien marcadas distintas, que es lo que vendría a ser como el placer, lo que ya es en el segundo caso, lo que es buscar como la inhibición, tal, que es cuando se emborracha, no puede volver a la casa, que es lo que plantea ahí. Y después en el tercer caso plantea algo como más de una angustia que tiene, como que no quiere ver la realidad y quiere como escaparse de eso como tomando. El grado de riesgo va aumentando de situación en situación. La primera es algo muy leve, que quizás no tiene una consecuencia grave. En cambio, la segunda ya se compromete a sí mismo y a los demás. Y en la última ya está como un estado de crisis. A mí me parece que esas dos últimas situaciones están relacionadas con esto de pensar que el efecto del alcohol, más allá de lo que es el gusto por el alcohol, sino el efecto que causa el alcohol, puede llegar a desinhibir a una persona, así como también el tema de la angustia, me parece que tiene que ver más con el efecto que con el gusto por el alcohol en sí. Nosotros estamos en una edad en que es re común juntarse con amigos y tomar, y a veces hay gente que lo utiliza porque le parece rico y porque tiene ganas de divertirse, y hay gente que lo utiliza como una salida. Creo que para mí no está bueno no poder controlar esa salida y que termine siendo como la única posibilidad para pasarla bien o la única posibilidad para no sentirte tristes tomando alcohol, y ya creo que están en un problema. Cuando hablamos de consumos problemáticos, ahí la cosa empieza a cambiar y es muy importante tener presente que un consumo problemático también puede ser ocasional o crónico. Entonces, solamente hablamos de adicciones cuando estamos hablando de situaciones problemáticas, crónicas, es decir, presentes permanentemente en la vida de la persona y donde toda la vida de la persona gira de alguna manera alrededor del uso de una o varias sustancias. Ahí terminó el video, se cortó. Perfecto, bueno. Esto para que ustedes vean en palabras bastante claras lo que deviene y lo que es el consumo problemático, que en realidad como esto es lo que nosotros dijimos, a veces una escalada circular donde el consumo se va problematizando. O sea, capaz que una borrachera, no podemos estar hablando de consumo problemático, pero sí cuando estas situaciones se están inhibiendo o están usando esa apoyatura para poder llevar adelante el devenir de la cotidianeidad. Ahí esto deviene en este consumo problemático, porque lo estoy necesitando para atravesar determinadas situaciones que me dan angustia. A veces con una sola ingesta estamos... ¿Qué, mi amor? Disculpa que te interrumpa, Cari. Habían puesto una publicidad, pero continúa el video. ¿Querés que bueno, pero lo cortamos acá porque estamos como muy por arriba del tiempo ya pautado y ya se empezaron, yo sé que tienen un montón de gente, tienen un montón de compromisos después de acá, así que lo dejamos y lo dejamos en el grupo de WhatsApp y lo subimos a la plataforma. Sí, profe, una consulta. Sí, decime, ¿quién habló? Esto también puede, acá Laura. Laura. Quería saber si esto también se puede ver como un consumo impuesto para pertenecer a ciertos grupos, porque normalmente no suele ser un consumo que se instala en el sujeto por una condición, no sé, de decisión propia, sino porque está impuesto en ciertos grupos que va perteneciendo, como el alcohol. Si no tomas alcohol, empieza como esta cuestión del juego de palabras. ¿Por qué? Porque, a ver, sí, está bien, pertenecer para probar alcohol, pero pertenecer para llevar a emborracharse, ¿por qué? ¿Por qué deviene en esto? Y evidentemente los por qué son la respuesta a situaciones desde la singularidad que uno puede abordar. Digo, en situaciones donde consumían, creo que estuvimos todos, consumíamos alcohol, tabaco y drogas ilegales.
Yo no creo acá que haya nadie que no haya estado en una situación de consumo. Ahora, no todo el mundo, a veces tuvimos gente que ha consumido paco o cocaína y no por eso no consumió. ¿Por qué se llega al consumo o no se prueba y se sigue consumiendo? ¿O por qué no? Porque hay una historicidad atrás. No solamente por pertenecer, porque yo quiero consumir y pertenecer a ese grupo. Porque si no siempre estamos poniendo el acento en que es por los que se juntan, y en realidad es por su historia de vida. De esto nos habla el idioma, de esta complejidad de factores que devienen en un sujeto. Por eso no podemos poner es por la junta, no podemos poner es porque tiene una debilidad mental, es porque la madre se fue, es porque el padre se fue. Por eso hablamos de singularidades, de historicidades. No hay una sola respuesta. Hay un conjunto de respuestas que las vamos a encontrar y las van a encontrar ustedes cuando trabajen como operadores a lo largo de un proceso terapéutico. No necesariamente va a ser la conciencia de esa necesidad de ingresar en un tratamiento terapéutico, porque esa va a ser la demanda tóxica, sino cuando ese sentido de falta, de angustia o de algo que lo atravesó y lo fracturó y siguió fracturando su yo o su sociabilización o no pudo atravesar un proceso de angustia, haya devenido en un consumo problemático y empecemos a encontrarlo, porque esa historia de vida que aparece de manera fragmentada, con oscuros y con soles, que se van a necesitar confrontes, que se van a necesitar palabras, que se van a necesitar muchas veces sostener. Por eso vamos a ver después de tipo de drogas, modelos de contención, formas de contención. Este núcleo que nos va a dar un proceso terapéutico, este devenir que va a traer y que va a estar embebido en esta historicidad, y que va a ser también con andariveles. No es que yo encuentre una solución mágica, no es así. No es así. Todos somos potenciales, todos somos consumidores. Y muchos llegamos a consumos problemáticos en diferentes áreas. Muchas veces las pudimos pasar sin la necesidad de un dispositivo, porque nos ayudó el grupo, porque pudimos salvarlo nosotros. Muchas veces no. Cuando no podemos hacerlo en soledad, aparecen los dispositivos. Para que aparezca el dispositivo, yo tengo que tener una conciencia de que estoy en un consumo problemático, que establezco una demanda y que quiero ingresar en un proceso terapéutico. Y muchas veces sucede lo que dice Diego, no se quiere alejar de este consumo problemático, y nosotros ahí vamos a trabajar en una temática que se va a abordar, que es la reducción de daños. Siempre que nosotros estamos hablando de Profe, niños... Una consulta también. El tema déjame terminar la idea. Cuando nosotros estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, siempre vamos a tratar de que este consumo se interrumpa y se van a necesitar dispositivos de abordaje complejo, ¿sí? Cuando hablamos de adultos, entra en el nivel de lo que dicen todas las convenciones de derechos humanos, la libre elección de las personas. Ahora sí, decime. No, que hay un caso en donde trabajo que es de años, en donde la muchacha estuvo atravesada por una cuestión de que ella era consumida desde su cuerpo, pero no consumía ningún tipo de sustancias. Una vez que se pudo a ella acompañarla para sacarla del lugar en donde estaba siendo prostituida, ella no puede estar sola. No consume, pero no puede dejar de estar sola. O sea que su cuerpo es como una herramienta de consumo para con otros varones, y está también en un proceso de reconstrucción familiar. Es un poco distinto a lo que vemos en el consumo de estos territorios, ¿no? Que solo vemos que es la sustancia, pero también están siendo los cuerpos de muchas muchachas. Bueno, en este curso no, pero en otro vamos a trabajar la trata de personas y los abordajes a la trata de personas, que es lo que sucede cuando un sujeto se transforma en cosa. Y esa fragmentación que hace que se produzcan procesos de disociación. Lo va a hablar un especialista. Nosotros en trata no somos especialistas, ¿sí? Pero sí es muy interesante esto que vos decís, muy interesante lo del chat. Yo soy compradora compulsiva, o sea, todos tenemos una compulsión que a veces no le podemos poner límites. Bueno, vamos a tratar de poner luz sobre estos procesos de ansiedad que llegan a que nosotros debamos intervenir. Bueno, dicho sea esto, ya nos recontraexcedimos del tiempo, no queremos interrumpirlos más. Vamos a dejar el chat abierto para las dudas sobre los TPs, si hay alguna, y lo cerramos el día sábado. Ay, me acabo de tirar el mate encima. Y lo cerramos el día sábado.
Les deseo un buen fin de semana, descansen. Muchas gracias por haber prestado atención durante este tiempo. Que se mejore, profe. Chao, profe. Buenas tardes. Gracias, buen fin de semana. Ay, sí, parezco Kiko. Hasta luego. Gracias, profe. Un beso, profe, que se mejore. Gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.